Imagina que en este momento, a más de 40 millones de kilómetros de la Tierra, existe un planeta cubierto de nubes densas y ácidas, y dentro de esas nubes podría haber vida. No estamos hablando de Marte, estamos hablando de Venus, el planeta más infernal del sistema solar, y de una misión que en pocas semanas podría cambiar para siempre nuestra comprensión del universo. Soy Daviel Sofos y esto es Eredarium Nexus. Quédate hasta el final, porque lo que está a punto de ocurrir en el espacio es, sin duda, uno de los momentos más importantes de la historia de la humanidad. Venus, a primera vista, puede ser el peor lugar del sistema solar para buscar vida. Su superficie alcanza los 464 grados Celsius de temperatura, suficiente para fundir el plomo. La presión atmosférica es de 92 veces mayor que la de la Tierra, equivalente a sumergirse casi 1 kilómetro bajo el océano, y su atmósfera está compuesta casi en su totalidad por dióxido de carbono, envuelta en nubes de ácido sulfúrico concentrado. Es brutal, pero aquí está el giro que casi nadie conoce. Hay una zona en la atmósfera de Venus, entre los 45 y los 65 kilómetros de altitud, donde donde algo extraordinario ocurre. Las temperaturas en esa capa de nubes oscilan entre 0 y 60 grados Celsius. La presión es comparable a la de la Tierra al nivel del mar, y hay suficiente luz solar para que organismos fotosintéticos pudieran, en teoría, sobrevivir. ¿Vida flotando en las nubes? Parece ciencia ficción, pero esta idea no es nueva. Ya en el año 1967, el legendario Carl Sagan y el biofísico Harold Morowitz especularon en la revista Nature con esta posibilidad hace más de medio siglo, y desde entonces la pregunta ha permanecido abierta. El problema es que las sondas que visitaron Venus, soviéticas en su mayoría, aterrizaron en la superficie. Nadie envió instrumentos modernos a analizar directamente esas nubes, al menos hasta ahora. En septiembre de 2020, un equipo de científicos liderado por la astrónoma Jane Greaves publicó en la revista Nature Astronomy un hallazgo explosivo. Habían detectado fosfina en las nubes de Venus. ¿Por qué importa esto? Porque en la Tierra la fosfina es producida casi exclusivamente por dos fuentes: procesos industriales humanos y microbios anaeróbicos, organismos vivos. El anuncio sacudió a la comunidad científica mundial. Los titulares fueron claros: podrían haber microorganismos en Venus. Pero la ciencia no funciona en titulares. En los meses siguientes, otros equipos reexaminaron los datos y las dudas se multiplicaron. El análisis estadístico original tenía errores. La señal era más débil de lo anunciado y la causa más probable de lo detectado podría ser simplemente dióxido de azufre, uno de los componentes más comunes de la atmósfera venusiana. La burbuja pareció explotar. Sin embargo, y esto es clave, la controversia tuvo un efecto inesperado. Puso a Venus de vuelta en el mapa científico. Hizo que instituciones, universidades y empresas privadas se preguntaran si hay tantas anomalías químicas sin explicar en las nubes de Venus, ¿no deberíamos ir a investigarlas directamente? La respuesta fue sí. Y así nació la misión más audaz del año. El Venus Life Finder, así se llama la misión que podría responder
de una vez por todas si estamos solos en el universo es una colaboración entre dos gigantes. Por un lado, la empresa aeroespacial Rocket Lab y por otro, el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y es historia por varias razones. Es la primera misión privada a otro planeta en la historia de la exploración espacial. El lanzamiento está previsto para este verano de 2026. ¿Y cómo funciona? La sonda viajará a bordo de la plataforma Photon de Rocket Lab. Tras un crucero interplanetario de varios meses, que incluye una asistencia gravitacional lunar, la sonda llegará a Venus entre finales de 2026 y principios de 2027. 30 minutos antes de la entrada atmosférica, la sonda se separará del vehículo principal. Entonces comenzará algo que no tiene precedente en la historia de la exploración espacial. Esta sonda entrará en la atmósfera de Venus por el lado nocturno del planeta, donde la oscuridad mejora la sensibilidad de sus instrumentos, y sufrirá una desaceleración brutal de hasta 60 veces la fuerza de la gravedad terrestre. 60 G. Para que te hagas una idea, es un accidente de coche a alta velocidad. El cuerpo humano puede sufrir, en ese caso del accidente, entre 20 y 50 G. Esta sonda aguantará el doble del límite humano de supervivencia. El límite humano de supervivencia del cuerpo humano. Y lo hará sin paracaídas, solo frenando aerodinámicamente contra la densa atmósfera venusiana. Una vez dentro de la capa de nubes, entre los 65 y los 45 kilómetros de altitud, la sonda dispondrá de exactamente 5 minutos para hacer ciencia. 5 minutos. En ese tiempo, su único instrumento, un esfelómetro de autofluorescencia, se llama así, disparará un láser sobre las partículas de las nubes. Si hay moléculas orgánicas, los ladrillos fundamentales de la vida, florecerá en respuesta al láser. La doctora Sarah Singer, profesora de Ciencias Planetarias en el MIT y directora científica de la misión, lo describe con precisión. El objetivo no es encontrar vida directamente, es determinar si existe química orgánica compleja en las nubes de Venus. Si la respuesta es sí, todo cambia. Como ella misma ha dicho, será un punto de inflexión, demostrar eso de verdad, no solo en el laboratorio o nuestra imaginación. Más allá de la fosfina, hay otras anomalías en Venus que llevan décadas sin explicación y que hacen a los científicos rascarse la cabeza. La primera es el absorbedor ultravioleta desconocido, que desde hace ya más de 30 años, los científicos detectan que algo absorbe la radiación ultravioleta en las nubes de Venus, algo que no identificamos. Algunos investigadores sugieren que podría ser un pigmento fotosintético producido por vida en las nubes. La segunda son los niveles inesperados de oxígeno. La cantidad de oxígeno detectada en la atmósfera no cuadra con los modelos de química puramente geológica o volcánica. La tercera son las proporciones anómalas de dióxido de azufre, agua y otros gases. Sus distribuciones verticales no tienen explicación satisfactoria con la química conocida. La cuarta anomalía son las partículas de composición desconocida en las nubes, las llamadas partículas de modo 3, cuya naturaleza exacta sigue siendo un misterio. Cada una de estas anomalías por sí sola podría tener explicación geológica o química, pero todas juntas en el mismo planeta, en la misma capa atmosférica. La ciencia tiene una herramienta para estas situaciones, se llama ir a comprobarlo.
Y eso es exactamente lo que está a punto de ocurrir, amigos. Detente un momento y piensa en lo que significaría. Si el Venus Light Finder detecta compuestos orgánicos complejos en las nubes de Venus, nuestro planeta vecino, a tan solo 40 millones de kilómetros en su punto más cercano a la Tierra, las implicaciones son extraordinarias. Significaría que la vida no es un milagro estadístico limitado a la Tierra, que en un mismo sistema solar, dos planetas vecinos con condiciones radicalmente distintas podrían albergar formas de vida. Y si ocurre en nuestro sistema solar, ¿cuántas veces puede estar ocurriendo en los otros 200.000 millones de sistemas estelares de nuestra galaxia? Hay algo más que pocos comentan. Venus no siempre fue el infierno que es hoy. Hace miles de millones de años fue probablemente un planeta habitable, con océanos de agua líquida. Si la vida apareció entonces en su superficie, ¿podría haber sobrevivido adaptándose, ascendiendo a las nubes a medida que el planeta se recalentaba? Eso es lo que los científicos llaman una biosfera aérea, vida flotando, vida que encontró la manera de sobrevivir cuando el suelo se volvió inhabitable. La idea es tan impactante que cambia la forma en que miramos el cosmos entero. En pocas semanas, una pequeña sonda privada recorrerá decenas de millones de kilómetros para pasar exactamente 5 minutos en las nubes de Venus. 5 minutos que podrían valer para toda la historia de la humanidad. ¿Crees que hay vida en las nubes de Venus? Déjame tu opinión en los comentarios. Si este vídeo te ha hecho pensar, ya sabes lo que puedes hacer. Suscríbete a Eartharium Nexus, un universo por descubrir. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.